estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo.
Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Buenas noches, familia de la fe, amigos y todo aquel que nos está viendo en estos momentos. Que la bendición, gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros hoy y siempre. Hoy vamos a ir a Jeremías 17, versículos 7 y 8. El Señor me dio una palabra, hace días me viene inquietando con el de repente del Señor. Y yo me pregunto hoy y les pregunto, ¿estás preparado para el de repente de Dios? ¿Cuándo sucede el de repente? ¿A quién le llega ese de repente del Señor? Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Jesucristo de Nazaret. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Gracias, Padre, te damos esta noche, Señor, en este momento, Padre, por permitirnos compartir esta palabra preparada, Señor, para usted, para ti, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Quita todo impedimento, Señor, todo lo que no deje que nuestros ojos espirituales se abran, nuestros oídos para escuchar tu palabra. Revélanos a nuestro espíritu a través de esta enseñanza lo que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor. La gloria sea para ti, Señor, en el precioso nombre de nuestro Hijo Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo, con acción de gracias. En este versículo nosotros
vamos a encontrar la respuesta que nos hacemos muchas veces a cuál es el tipo de gente que el Señor sorprende con sus de repentes. Pero antes, miremos qué es un de repente. Un de repente es un impulso rápido, es que aparece súbitamente, repentinamente, inesperadamente. Entonces aquí, en este versículo, vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta que me hice también. Señor, ¿cuál es el tipo de gente que tú buscas para sorprender con esos de repente? El Señor habla que son aquellos que confían en Él, son aquellos que tienen la seguridad o esperanza puesta en Él, que se consideran felices, que se consideran satisfechos con la palabra del Señor, haciendo la voluntad del Señor, porque saben esperar sin desesperarse. Estos que mantienen esa fe sólida, no considerando ni mirando circunstancias o situaciones externas, que no temen. Son aquellos que son obedientes a la palabra del Señor. Este tipo de gente es la que el Señor busca para mostrar o darles o sorprenderlos con esos de repentes. Entonces llegamos a una conclusión, que la confianza, porque dice, bendito el hombre que confía, o sea, la confianza en el Señor es el que puede producir uno de los repentes del Señor. En este versículo, Jeremías 17, 7, 8, nos define claramente cuál es la gente capaz de provocar, porque nosotros somos los que provocamos esos de repentes del Señor. Fíjate que aquí el Señor habla de cierto hombre, pero no es cualquier hombre. Él está diciendo muy claro, el hombre que confía en el Señor. Esa es una condición, confiar en el Señor. Se distingue por los demás porque confía, y ese hombre es bendito, o sea que esa cualidad es necesaria, indispensable, la necesitamos para poder atraer los de repentes del Señor. Esa cuya confianza es el Señor, luego lo compara y dice que será como ese árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, dejándonos saber de inmediato las cualidades que posee. Nos muestra cómo es que ese árbol se mantiene siempre renovado, lleno de vida, porque no depende de sí mismo, sino que sus raíces se mantienen conectadas en todo momento a corrientes de agua, lo que podemos llamar a una base, a una fuente, que le suple el alimento a ese árbol para poder estar produciendo en todo momento un buen fruto. Esta enseñanza es una buena comparación, o podemos hacer la comparación, o es lo mismo que de ese modo podemos comparar ese árbol que se renueva y se llena de vida, alimentándose de esas corrientes, con ese hombre que confía en el Señor, cuya base, cuyo fundamento es la palabra de Dios, que se mantiene de igual modo y en todo momento siempre renovado, siempre firme, siempre seguro, lleno de vida, produciendo fruto, andando en el Espíritu, porque la palabra de Dios es la fuente que suple el alimento para que ese hombre pueda vivir dando el fruto, confiando en el Señor y confiando en esa palabra viva, esa palabra que es la verdad, esa palabra que lo lleva a Él, produciendo y siempre lleno de vigor, feliz, sabiendo que está siendo renovado por la voluntad del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Es ese hombre que no teme, este hombre siempre está sin temor, no presta ninguna atención
a la intensidad del problema. Aquí en el versículo nos habla del calor que puede producir una situación, porque sabe que no va a salir afectado, ni mucho menos va a estar perjudicado, porque él sabe en quién ha confiado, él sabe en dónde ha puesto su fe, en qué está basada su fe, sabe en dónde está su confianza. Este hombre es definitivamente el candidato perfecto para que el Señor lo sorprenda con uno de sus de repentes. Pero ¿qué es confiar? ¿Cuándo confiamos nosotros? ¿En quién confiamos? Confiamos cuando tenemos algo precioso para nosotros y nosotros tenemos algo que vale mucho, que es de mucho valor, sentimental, material o algo que tenemos que cuidar. Entonces, ¿a quién se lo vamos a entregar para que lo cuide? Es una piedra preciosa, es alguien que necesita una custodia especial, como nuestras madres cuando llegan al tiempo que ya tenemos que cuidar de ellas y que a veces no podemos estar todo el tiempo con ellas. Entonces necesitamos una persona confiable, una persona que sepamos que allí va a estar bien cuidada, una persona que nos haya dado una buena opinión de su vida, un buen caminar, que tengamos una credibilidad en ella. Confiar es tener excesiva seguridad en alguien o en alguna cosa. Confiar es esperar con firmeza y seguridad. Confiar es ausencia de temor. O sea que donde hay confianza no hay temor. El que confía no teme. Si yo confío en el Señor y el Señor anda buscando ese hombre que confíe en Él, ese hombre no puede temer. Si yo confío en mi Padre Celestial, yo no puedo moverme ni dejarme mover por el temor. También me pregunto, hay otra cosa que es muy importante. ¿Qué hace Dios con la gente que en Él confía, que en Él espera? Confiar es esperar una respuesta porque estamos confiando en el que todo lo puede hacer. ¿Qué hace el Señor con esta gente? El Señor la sorprende con esos de repentes. Para esta pregunta, vámonos a Hechos 16, 11, 40. Es muy largo, pero es otro ejemplo hermoso de cuándo hace que el Señor presente sus de repentes, en qué momento o qué lo motiva a que los de repentes del Señor lleguen. Esta es la historia de Pablo y Silas. Es muy largo, es desde el versículo 12 al 40. Creo que ya muchos la han leído, pero creo que no tengo tiempo de leerla toda. Pablo y Silas iban para Filipos, pero ellos pararon en determinada ciudad y allí encontraron a una mujer. Estoy cogiendo pedazos apenas. Esa mujer ya estaba preparada por el Señor la había escogido para que Pablo le pasara lo que le pasó allí. Esta señora recibió al Señor y les ofreció a ellos la estadía o posada en la casa de ellos. Pero aconteció que cuando iban a orar en el versículo 16, iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Entonces, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía ella por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué sucedió con todo este problema en esta situación que tuvo Pablo y Silas? En este ejemplo bíblico vemos que se suscita un problema, pero un problema grave, el cual hace que
Pablo y Silas, Pablo sobre todo por reprender ese espíritu inmundo, un espíritu de adivinación de la joven, la cual pues ya leímos generaba esas ganancias, hace que ellos, el amo de esa muchacha, llame a los magistrados y lleven preso a Pablo y a Silas, los encarcelan, los azotan, los llevan al calabozo, al más interno que había, les ponen grilletes en sus pies, o sea, pasan trabajo, los maltratan, pero sin embargo en el relato nos dice que a la medianoche, en la hora más oscura, la hora más crucial, cuando todo está en silencio, para muchos esta hora se convierte en un arma poderosa, mala, letal, peligrosa, porque en la hora de la noche, donde todo está en silencio, viene la angustia, muchas personas se angustian, la ansiedad y la desesperación aparecen en muchas personas, pero vemos que en Pablo y Silas esto no sucedió. En lugar de ellos quejarse, lamentarse y considerar que el sufrimiento por el que estaban pasando era algo físico y emocional que no los iba a dejar seguir, ellos no se fijaron en las circunstancias. Ellos pensaron y se dieron cuenta que su fe era más grande. Se pusieron a orar, a alabar al Señor, cantando himnos mientras los demás presos les oían. Esto nos lleva a meditar en dos aspectos sumamente importantes en cuanto a fe se refiere. El primero, ¿qué tipo de confianza era la que ellos profesaban? Ellos profesaban una confianza 100% en el Señor. La fe en el Señor no los hizo ver circunstancias adversas. Ellos estaban pasando por penalidades, enfrentando situaciones poco agradables y contrarias e injustas a lo que ellos pensaban que le podría pasar en esa ciudad. De esto se trata, lo que la misma palabra del Señor llama pelear la buena batalla de la fe con valentía, con amor, con dominio propio y poder y propiedades que nos da el Espíritu y que nos fueron dados a cada uno. Esa es la primera parte, confianza en el Señor. Fe, ellos sabían de quién dependían. Su fe y su confianza estaba puesta en Dios. Ahora vemos cómo la alabanza, ellos empezaron a alabar, ese es el otro punto, y a orar. La alabanza y la oración, llegué yo a concretar, neutralizan el temor, y ya hablamos que si confiamos en el Señor no podemos tener temor. La angustia, la ansiedad y la desesperación se fue y se neutralizaron con la alabanza y la oración. Sirvieron de escudo protector para vencer. Cuando más nos encontramos en aprietos, debemos de orar, de alabar. Cuando estemos pasando por tribulaciones, por enfermedad, por cualquier situación difícil, familiar, personal, profesional, nosotros al que debemos de acudir es al Señor, alabando, confiando, los ojos puestos en Cristo siempre, sin mirar a nuestra derecha y a nuestra izquierda, siempre los ojos puestos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, al Señor, por esta revelación de cómo podemos alcanzar paz en medio de la tormenta, confianza, orando, alabando al Señor. Pero ahora vamos, ¿qué produjo o provocó el proceder de fe de Pablo y Silas en ese momento? Lo vemos en el versículo 26. ¿Qué fue lo que sucedió y qué ocurrió o qué hizo que sucediera lo que sucedió en el versículo 26 para que esto sucediera? Por la fe que tenía Pablo y Silas. En el 26 nos dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, en el verso 26, claramente se declara entonces que sobrevino ese de repente. ¿Cómo? Con un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas se soltaron. ¿Cuándo sucedió eso? Al instante. Nuestra fe es la respuesta positiva a lo que Dios dice que Él puede hacer. Por lo tanto, la respuesta de Dios a nuestra fe es la manifestación de uno de sus de repentes. Entonces ya entendemos otra manera que el Señor, cómo hacemos que el Señor nos dé esos de repentes. Fe, confianza, no temor. Un punto sumamente importante que se establece en este ejemplo es que no solamente falta que nosotros escuchemos, declaremos palabra, sino que es nuestra actitud y el modo de comportarnos en determinados momentos, de que nosotros permanezcamos tranquilos, que estemos quietos en la adversidad, orando, alabando al Señor, es la verdadera demostración que sí estamos confiando en el Señor. Y ahí es donde vienen los de repente de nuestro Padre. De acuerdo a la misma palabra de Dios, puedo entonces concluir diciendo que estos de repentes del Señor están diseñados para toda necesidad. No se limitan a ningún tipo de situación. Tampoco se ajustan a ningún diagnóstico, pronóstico. No quiere decir que tenemos que estar encarcelados y se rompan los grilletes para poder que nos suelte el Señor con un terremoto. No. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? ¿Qué te está sucediendo en tu salud? ¿Te echaron de tu trabajo? ¿Qué tribulación estás pasando en este momento? Entonces, no hay fecha, no hay horario, no hay día, no hay año. Sin embargo, nos queda demostrado que tenemos nosotros el deber y la responsabilidad de aprender a confiar verdaderamente en ese Dios que aún en la actualidad Él está esperando que nosotros confiemos en Él. Gente que se alimente de su palabra, gente que confíe y dependamos del Señor 100%. Gente que sepa, que entendamos cuál es nuestro fundamento, en quién hemos creído, a quién le estamos confiando nuestra vida y todo lo que nos sucede en nuestra vida. ¿En quién confiamos? ¿En quién está puesta nuestra fe? Y no es un día, no es 2 días, es en todo momento y en toda circunstancia para que nosotros podamos mover esa voluntad del Señor y se produzcan esos de repentes. Que si te dieron un mal diagnóstico, pero tú sigues allí, firme, creyendo. Mi Señor es mi sanador. Ninguna plaga tocará mi morada. No se ha cumplido el propósito por el cual el Señor me creó y seguir creyendo, orando, alabando. Llega el de repente. Te sucede que de un momento a otro entra el médico con el diagnóstico y te dice algo sucedió, pero aquí no pasó nada. Eso es un testimonio que yo tengo. Hace 2 años sufrí una epilepsia y esa epilepsia me hizo pasar bien duro, bastante. Llegué a estar en coma. Llegué a un punto que ya el médico dijo, hay que hacer los últimos exámenes y ver qué más vamos a hacer, porque mi organismo rechazaba todos los antiepilépticos y no se sabía por qué.
pero ahora entiendo que el Señor quería darme ese de repente. Y hoy le doy toda la gloria y la honra por ese de repente, para yo poder hablar con seguridad que esos de repentes del Señor sí llegan cuando estamos convencidos que Él es nuestro Padre, que Él es el que cuida de nosotros, que Él es el que todo nos lo da, que Él es el dueño de todo lo que tenemos, que nuestra vida depende de Él. Por eso puedo decir con certeza que los de repentes del Señor llegan cuando nosotros confiamos, cuando dejamos el temor, cuando lo alabamos, cuando oramos y cuando estamos definitivamente decididos a depender de Él 100% en todas las áreas. Vuelvo al testimonio. Me habían dicho que no había nada que hacer. Me llevaron un mes hospitalizada, haciéndome toda la clase de pruebas, mañana, tarde y noche, 24 horas porque estaba hospitalizada sin visitas. En ese tiempo, ahora yo lo comparo con Pablo y Silas. Yo no tenía grilletes, pero estaba conectada por todo lado y tuve tiempo, un mes, de poder hablar con el Señor, de poder exteriorizar mis temores, exteriorizar lo que yo sentía, poderle decir que mi vida dependía de Él, que se hiciera su voluntad, pero que yo sabía que solo Él podía hacer algo. Alababa, me dejaron colocar alabanzas, oraba y hablé. Llegué a una intimidad con el Señor que nunca la había tenido antes y que de allí para acá aprendí a saber qué es hablar con el Señor y tener intimidad con el Señor. Llegó el momento cuando sucede el de repente. Me habían dicho cada día, nos falta otro examen, nos falta otro. ¿Cuándo me voy? Todavía no, ya llegó el día. Llegaron los neurólogos, entraron al cuarto, entraron 5 a decirme ya qué había sucedido, qué pasaba conmigo, qué seguía de allí. Entraron sonrientes y me alegré. Me dijeron, tenemos para decirte que no tienes nada, que no sabemos qué, pero de repente, ayer los exámenes estaban malos, pero de repente hoy todo está bueno. No tienes ningún problema, no tienes epilepsia, te puedes ir sin tratamiento, te puedes ir como si nada hubiera pasado. Ese de repente volvió a mi vida ahora en estos momentos, en estos días. Por eso te digo, hermano, a ti que estás escuchando, estás con esa fe en Cristo, tu fundamento es el Señor, te alimentas de la palabra del Señor para saber que los de repente del Señor tú mismo los provocas. Recuerda, no podemos dudar, no podemos tener temor. El Señor anda buscando estas personas que confiemos en Él, gente que nos alimentemos de su palabra, gente que permanezcamos firmes en ella, aún en las peores circunstancias, como las que estamos pasando ahora, la pandemia. ¿Cuántos han perdido seres queridos? ¿Cuántas esposas han perdido sus esposos y ahora dicen, ¿qué voy a hacer? Pero confía, entrégale tu vida al Señor si no se la has entregado. Y si ya eres una mujer de Dios, entrégale toda la parte que te haga falta para formar y poder colocar una fe de fundamento en el Señor. Gente que no le dé cabida al temor ni a la duda, porque esto contamina y echa a perder el proceso de la manifestación del poder del Señor. Gente como Pablo y Silas, que demostraron con su aptitud ante la adversidad de qué trata verdaderamente la fe. ¿Qué es fe verdaderamente? Cuando estás en lo malo, en lo peor, y llegas de un momento que ves que la única salida, tu fe está puesta solamente en ese Dios, en ese Cristo. Gente que sea como el árbol que mencionamos en Jeremías 17:8, que permanezca firme, que se renueva, que se llene la vida de la palabra del Señor, se alimente diariamente y que se alimente de esas corrientes, por lo tanto que no tema
cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, la escasez. Por consiguiente, en los problemas, ahora tenemos sequía, llamémoslo así, que no nos angustiemos, que sigamos con los ojos puestos en Cristo. Este tipo de gente es la que Dios puede sorprender con sus de repentes. Yo te exhorto a que te animes a creer de la misma manera que ellos, con su actitud y comportamiento, provocaron uno de esos de repentes de Dios, para que también tú lo experimentes. Yo lo experimenté, tú lo puedes experimentar. No es para escogidos, es para todo el que se atreva a creer, a confiar y alimentarse de la palabra del Señor. Pido a Dios, en el nombre de Jesucristo, que este mensaje haya sido como una semilla que fue sembrada en un buen terreno y que produjo una cosecha al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, esta enseñanza que nos has dado, mi Padre, mi Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias. Enséñanos, Señor, a que nuestra fe sea inquebrantable, Señor. A que podamos ser, como dice Jeremías en el 7 y en el 8, ese árbol plantado en buena tierra, con una fuente de agua, Señor. A que tengamos, Señor, esa fe inquebrantable y que sepamos en quién estamos confiando y en quién hemos creído. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Hoy clamamos, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. A ti te bendecimos, Padre. A ti, Señor, que nos escogiste. A ti, Señor, que en todo momento has estado, estás y quieres estar con nosotros, Señor. Amén. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Cada miércoles escuchando palabra viva, alimento del Señor. Gracias les doy a todos los que se conectan los miércoles. Y en nombre de CENFOL, Centro de Formación de Líderes, y nuestra iglesia local, el Rey David, en Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, muchas gracias por estar siempre allí. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por esta enseñanza que tú has traído para tu pueblo, utilizándome a mí. El Señor los bendiga. Buena noche. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo y soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo y soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor, nos gozamos en ti. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. La libertad, libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo y soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad,
No soy esclavo y soy tan libre, puedo casi volar. Oh, sí, Señor. Alábalo ahí donde tú estás. Señor, hazme libre. Somos libres por Jesús. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo y soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo y soy tan libre, puedo casi volar.